¿Alguna vez te has detenido a pensar en algo muy profundo, algo que no muchas personas realmente cuestionan? Si Dios es amor, si Dios es misericordioso, si Dios perdona a pecadores, asesinos, ladrones y personas que han hecho cosas terribles. Entonces surge una pregunta que hace reflexionar profundamente a muchas personas. ¿Por qué Dios no perdona a Lucifer y a los ángeles caídos? Esta es una de las preguntas más intrigantes dentro de la teología cristiana. Y hoy vamos a profundizar en este tema, pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta rápida. ¿Ya sigues este canal o es la primera vez que estás aquí? Si ya sigues el canal, comenta aquí abajo. Soy parte del canal, y si es tu primera vez aquí, seas muy bienvenido. En este canal hablamos sobre fe, espiritualidad y reflexiones profundas sobre temas que realmente nos hacen pensar. Ahora respira profundo, porque el tema de hoy es serio, profundo y puede cambiar la forma en que ves el mundo espiritual, la historia de Lucifer, el ángel que cayó. Para entender por qué Dios no perdona a Lucifer, primero necesitamos entender quién era él. La Biblia describe a Lucifer como un ser extremadamente poderoso. No era un ángel común. Según interpretaciones tradicionales de textos como los libros de Isaías, Ezequiel y Apocalipsis, Lucifer era uno de los seres más gloriosos de la creación. Se le describía como lleno de sabiduría, extremadamente hermoso, cubierto de gloria, cercano al trono de Dios. Algunas tradiciones dicen que era un querubín ungido, un ángel con una posición extremadamente alta en el cielo, pero algo ocurrió. Dentro de él comenzó a crecer algo que destruiría todo: el orgullo. En lugar de permanecer humilde ante Dios, Lucifer comenzó a desear algo imposible: ser igual a Dios. En ciertas interpretaciones del libro de Isaías, se atribuye a sus pensamientos una famosa declaración: subiré al cielo, exaltaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Ese fue el momento en que comenzó la primera gran rebelión en la historia del universo, la rebelión en el cielo. La tradición cristiana dice que Lucifer no cayó solo, convenció a otros ángeles de rebelarse contra Dios. En el libro de Apocalipsis hay un pasaje simbólico que dice que una tercera parte de los ángeles del cielo fue arrastrada con él. Estos ángeles pasaron a ser conocidos como ángeles caídos. Según la tradición espiritual, estalló una guerra en el cielo. El arcángel Miguel y los ángeles fieles lucharon contra Lucifer y sus seguidores. El resultado fue su expulsión del cielo. Pero aquí surge la pregunta que muchas personas hacen: asterisco, si Dios perdona a los humanos, ¿por qué no perdonó a los ángeles caídos? La diferencia entre los humanos y los ángeles. Una de las respuestas más discutidas en la teología está en la naturaleza de los ángeles. Los seres humanos somos limitados. Nosotros cometemos errores por ignorancia, somos influenciados por las emociones, somos frágiles, aprendemos a lo largo de nuestra vida, pero los ángeles son diferentes. Ellos fueron creados con un conocimiento mucho mayor de la realidad espiritual. No viven por fe como los humanos. Ellos ven la realidad divina. Esto significa que cuando Lucifer se rebeló, sabía exactamente lo que estaba haciendo. No fue un error por debilidad. No fue un momento de confusión. Fue una decisión completamente consciente y deliberada. Un pecado cometido con plena conciencia según muchos teólogos. El pecado de Lucifer fue cometido con total claridad y plena conciencia. Él conocía la gloria de Dios, el poder de Dios, la verdad de Dios, y aún así eligió la rebelión. Es como si alguien estuviera frente a la luz absoluta, y aún así eligiera la oscuridad. Esa elección se volvió definitiva. Porque los ángeles no pasan por un proceso de desarrollo moral como los seres humanos. Su decisión es considerada permanente. El orgullo, el pecado que lo destruyó todo. Muchos pensadores cristianos dicen que el verdadero pecado de Lucifer fue el orgullo absoluto, el tipo de orgullo que dice: no necesito a Dios. Este orgullo transforma a un ser creado en alguien que quiere ocupar el lugar del Creador. Por eso, en muchas tradiciones espirituales, Lucifer se convierte en el símbolo máximo de rebeldía contra Dios, porque no hay arrepentimiento. Otra explicación común es que Lucifer nunca quiso arrepentirse. El perdón divino siempre está conectado con el arrepentimiento. Dios perdona a quienes reconocen sus errores, pero según la tradición teológica, los ángeles caídos permanecen en oposición a Dios. No piden perdón, no quieren volver, eligieron permanecer en la rebelión. La historia de Lucifer también es una advertencia para nosotros. Tal vez la historia de Lucifer no existe solo para explicar el origen del mal, también puede servir como una profunda advertencia para la humanidad. Nos recuerda que el orgullo puede destruir incluso a los más poderosos, la arrogancia puede cegar incluso a los más sabios. El alejamiento de Dios a menudo comienza con pequeñas decisiones, y un ser tan glorioso pudo caer. Demuestra lo esencial que realmente es la humildad. Ahora quiero conocer tu opinión. Esta es una pregunta que divide a muchas personas. Algunos creen que algún día incluso Lucifer podría ser restaurado. Otros creen que su decisión fue eterna. Así que cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Dios podría perdonar a Lucifer, o crees que su decisión fue irreversible? Realmente me gustaría leer tu opinión. Conclusión, una reflexión final sobre Lucifer.
el perdón y la libertad. Después de analizar todo esto, podemos entender que la historia de Lucifer no es solo una historia sobre un ángel que cayó. Es una historia profunda sobre libertad, orgullo, responsabilidad y las consecuencias de nuestras decisiones, según la enseñanza teológica tradicional basada en textos como Isaías, Ezequiel y Apocalipsis. Lucifer no fue creado malo. Al contrario, fue creado como uno de los seres más gloriosos y cercanos a Dios. Tenía sabiduría, belleza y una posición privilegiada en el cielo, pero incluso con toda esa grandeza, tenía algo que también fue dado a todas las criaturas racionales: libre albedrío. El libre albedrío significa la capacidad de elegir, y fue precisamente esa libertad la que llevó a Lucifer a tomar la decisión más trágica de su existencia. En lugar de permanecer en humildad delante de Dios, eligió el camino del orgullo, el deseo de exaltarse a sí mismo y de ocupar un lugar que solo pertenece al Creador. A diferencia de los seres humanos, los ángeles tienen un conocimiento mucho más claro de la realidad espiritual. Ellos no viven por fe ni por duda. Ellos ven la verdad divina con claridad. Por eso, muchos teólogos explican que la decisión de Lucifer fue una decisión tomada con total conciencia, sin ignorancia, sin confusión y sin debilidad emocional. Fue una decisión plenamente deliberada, y precisamente por esa razón, se considera que su elección fue definitiva. En la teología cristiana, el perdón de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y desean regresar a Él. Pero el arrepentimiento requiere algo esencial: reconocer el error y querer cambiar. Según la tradición espiritual, Lucifer y los ángeles caídos no buscan ese arrepentimiento. No desean volver a Dios. Permanecen en una postura de rebelión. Por eso, el problema no sería simplemente que Dios no quiera perdonarlos, sino que ellos no desean ser perdonados. Esto nos lleva a una reflexión muy importante: el amor de Dios no elimina la libertad de sus criaturas. Incluso los seres más poderosos pueden elegir alejarse de Él. La historia de Lucifer, entonces, también funciona como una advertencia profunda para la humanidad. Nos recuerda que el orgullo puede corromper incluso a los seres más elevados. Nos enseña que la arrogancia puede cegarnos y hacernos creer que no necesitamos a Dios, que podemos ocupar su lugar o vivir completamente separados de Él. Pero también nos recuerda algo esperanzador: a diferencia de los ángeles, los seres humanos todavía vivimos dentro del tiempo. Nosotros seguimos aprendiendo, creciendo y teniendo la oportunidad de cambiar. Mientras haya vida, existe la posibilidad de arrepentimiento. Mientras haya vida, existe la posibilidad de volver a Dios. Por eso, la historia de Lucifer no solo habla de la caída de un ángel, también habla de la importancia de la humildad, de reconocer nuestras limitaciones y de mantener nuestro corazón abierto a Dios. Y quizás esa sea la lección más importante de todas: no importa cuán inteligentes, fuertes o exitosos podamos llegar a ser, siempre debemos recordar que somos criaturas, no el Creador. Ahora quiero dejarte con una última pregunta para reflexionar: si el orgullo fue capaz de derribar a un ser tan glorioso como Lucifer, ¿cuánto más debemos cuidar nuestro corazón para no caer en el mismo error? Si esta reflexión te hizo pensar, compártela con otras personas que también disfrutan reflexionar sobre la fe, la espiritualidad y los misterios de la Biblia. Y recuerda, a veces, las preguntas más profundas no solo buscan respuestas, también buscan transformar nuestra manera de vivir.